Llevamos varios años usando sistemas de micrófonos inalámbricos y andamos en medio de cambiarlos. Así que hoy andamos con cable. Así que me voy a quedar quietecito, pero nada. Una bendición que tenemos de reunirnos acá, ¿verdad? En el día de hoy. En el 2011 había un libro que salió de un autor que a mí me gustaba mucho. Este muchacho se llamaba Rob Bell. Él tenía una serie de videos muy populares entre la juventud y yo en ese momento era joven, aunque usted no lo crea, han pasado los años. Pero yo estaba en la escuela superior, estaba entrando a la universidad y este chico tenía muchos videos que invitaban a uno a pensar sobre el evangelio, entonces me parecía muy fantástico. Y luego, en el 2011, este autor sacó un libro que causó mucha controversia. El libro se llamaba Love Wins. En español, El amor triunfa. Es un libro sobre el cielo, el infierno y el destino de cada persona que ha existido. Y eso es parte del título, no me lo inventé yo. Así que se imagina, ¿verdad? Yo, siendo seguidor de este muchacho, dije, bueno, vamos a ver de qué se trata el libro, vamos a ver qué dicen otras personas que yo confío como base teológica. Y fue bien interesante porque había mucha discusión sobre el fundamento bíblico aplicado al libro. Entonces, le voy a leer lo que dice Amazon sobre el libro, ¿verdad? Agarré la descripción del libro, la puse en Google Translate y ahora se la voy a leer en español. Es parte de ella, pero solamente para que tengan una idea más o menos de la forma en que el libro se promueve, ¿verdad? Dice, millones de cristianos han luchado para conciliar el amor de Dios y su juicio. Ha creado Dios a miles o millones de personas a lo largo de los miles de años solo para seleccionar a algunos para ir al cielo y a todos los demás sufrir eternamente en el infierno. ¿Es esto aceptable para Dios? ¿En qué sentido es esto de buenas noticias? Preguntas inquietantes, tan inquietantes que muchos han perdido su fe a causa de ellas. Pero, ¿qué pasa si estas preguntas nos inquietan por una buena razón? ¿Qué pasa si la historia del cielo y del infierno que nos han enseñado no es de hecho lo que enseñaba la Biblia? Y por ahí sigue la descripción del libro. Básicamente, este autor dice, ¿cómo reconcilio a un Dios que es todo amor con un Dios que juzga? ¿Será que lo entendemos mal? Quizás su amor es más fuerte, más poderoso que su juicio. Por lo tanto, al final, el amor triunfa. ¿Verdad? Love wins. Así que se dedica a escribir un libro tratando de analizar de qué manera podría Dios ganar, en su amor ganar, y todo el mundo sobre la faz de la tierra eventualmente ser llevado a la presencia de Dios, aceptarle. Y como él dice, bueno, pues no sé, porque 60, 70, 100 años parece no ser suficiente, así que quizás Dios les salva después de la muerte, no sé, pero de alguna manera Dios, su amor es demasiado poderoso. No puede ser que ese Dios tan amoroso también pase juicio. Eso le causaba mucha ansiedad. Entonces escribe este libro. Y como se imagina, obviamente hay mucho debate dentro de los teólogos, porque nosotros basamos nuestra fe en la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a la Biblia y leemos pasajes y había mucho debate sobre esto. El mismo año, casualmente, no fue coordinado, pero tampoco creo que fue casualidad, ¿verdad? Otro autor que yo también seguía bastante, lo conocí cuando yo era todavía más chico, yo tenía quizás como 11 años, 12 años, y asistía a una conferencia y este señor estaba ahí, entonces empecé a consumir mucho de lo que él creaba, ya sean libros o videos. Su nombre es Francis Chan, y Francis escribe un libro bien famoso, se llama Crazy Love, Loco Amor, ¿verdad? Sobre cómo el amor de Dios nos mueve a hacer cosas para Él, ¿verdad? Pero en el 2011, mismo año, Francis Chan escribe un libro que se llama Erasing Hell, Borrando el infierno, lo que Dios dijo sobre la eternidad y las cosas que hemos inventado. Entonces, estos dos autores, que son personas que yo, digamos,
sigo, ahora se encuentran, digamos, en lados opuestos del espectro. ¿Verdad? Este hombre Rob Bell diciendo, quizás la iglesia ha sobrevalorado o quizás le ha añadido más severidad al juicio del Señor y al castigo eterno. Y a este lado tenemos a Francis Chan diciendo, quizás la iglesia no ha enfatizado suficiente sobre la separación eterna del Señor, y quizás nos hemos enfocado demasiado en el amor. Y entonces la pregunta es, ¿cómo conciliamos estas dos cosas? ¿Será que Rob Bell está bien? ¿Será que Francis está mal? ¿Será que quizás no sabemos? Y precisamente, usted dirá, bueno, en el 2011 quizás esto es un nuevo debate, pero precisamente estamos estudiando el libro de Pedro, de hecho la segunda carta de Pedro, y la razón por la que busco estos ejemplos es porque me parece que Pedro, hace 1800 años atrás, andaba enseñando a la iglesia en el área de Grecia, en el área del Mediterráneo, sobre este mismo tema. Se había formado estos segmentos de personas que andaban debatiendo. Entonces Pedro escribe para ayudarles a procesar la información y ver cómo respondemos a esto. Entonces eso es lo que vemos. ¿Cómo reconciliamos a un Dios amoroso con un Dios santo, perfecto, que juzga el pecado? Ese es el tema de hoy. Así que ¿será que lo que hagamos en nuestra vida importa? ¿O será que no importa? ¿Será que eventualmente Dios va de alguna manera hacer que todo el mundo sea salvo? ¿Será que sí importa un montón y cuando cometemos faltas, entonces andamos descarriándonos del amor de Dios? A Pedro le hacen la pregunta y Pedro responde, sí. Y sí que el amor de Dios es infinito y no importa, o sí que el infierno es súpermente importante, cada segundo, cada momento, cada decisión, cada pensamiento, o nos ponen en dirección a un lado, en dirección a la otra. Dice, ¿no? Bueno, sí. Entonces uno se queda como que, no entiendo. Bueno, lo que hace Pedro es ir a la palabra y buscar ejemplos de momentos y ver lo que el Señor enseña a través de esas historias a nosotros, ¿verdad? Y Él específicamente comienza a mostrar o a enseñar sobre un grupo de estos que estaban en la iglesia presente, que específicamente estaban argumentando sobre lo que decía Rob Bell, ¿verdad? Decía, realmente tenemos esta gran libertad en el Señor, tenemos tanta libertad que sus vidas no mostraban al Señor. Si les ha pasado eso de una persona que dice, no, todo está bien, no tenemos, el Señor perdona, así que realmente ¿por qué tratar de vivir una vida conforme a Dios? Y lo que vamos a ver es que él pone dos grandes grupos dentro de esta crítica. Primero habla de lo que yo le voy a llamar televangelistas, ¿no? No me malinterpreten, no creo que haya nada malo con que las personas lleven el evangelio a través de las redes, a través de los radios, pero le voy a describir un poquito lo que quiero decir. Usted va a tener una imagen. Pedro está hablando de esta gente y utiliza palabras bastante fuertes para referirse. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por su causa de ello el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. En el versículo 14, Pedro continúa porque él como que vuelve y habla otra vez y dice, tienen el corazón ejercitados en la avaricia. Sus hijos son hijos de maldición. Pedro está hablando de estas personas que con palabras que a la gente le agrada, él usa la palabra sensualidad, ¿verdad? Esto se oye bonito. Estos líderes le hablaban al pueblo y el pueblo escuchaba y dijo, oye, suena muy bien.
Pero detrás había esta avaricia. Dice que se aprovechaban de la gente. Se hacían de dinero, pero era porque lo que les decía a la gente le agradaba. Era un evangelio light. Era un evangelio suavecito, ¿verdad? Que no les retaba, no parecía. De hecho, Pedro dice, es hasta una herejía. Lo que decían era tan lejos de lo que vemos del Señor, que hasta podríamos catalogar lo que no era siquiera el mensaje del evangelio. Pero a la gente le gustaba y la traía, y estos líderes se aprovechaban de eso para su beneficio económico. Y este Pedro no tiene pelos en la lengua. Así decimos en Puerto Rico cuando dicen las cosas como son, ¿verdad? Él no lo dice con palabras bonitas, él simplemente le llama, ¿verdad?, lo que es. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Los sacerdotes en el Viejo Testamento vivían de lo que ocurría en el templo. Ellos se alimentaban de eso, mantenían a sus familias. Nosotros mantenemos misioneros y mantenemos pastores. Así que no me malinterpreten. Yo no creo que Pablo está hablando de que estos líderes no deberían generar ingresos por el servicio que hacían. La pregunta de Pedro es, ¿será que lo hacen solamente por lo que reciben? ¿Será que su meta no es alcanzar vidas para el Señor y llamarles a vivir una vida como Dios les ha llamado y predicar un evangelio puro? ¿Será que solamente lo hacen para ganancia propia? Pero la segunda parte que Pedro trae, además del componente de esta seducción que les beneficiaba a estos líderes, es que Pedro dice, bueno, pero esta gente como que predica una libertad, pero una libertad como rara. Porque no es, nosotros cantábamos hoy, ¿verdad? Tenemos libertad. ¿Y por qué cantamos eso? Bueno, porque dice la Biblia que cuando nosotros estábamos lejos del Señor, éramos esclavos de nuestros pecados. Así que estábamos sujetos a nuestra naturaleza pecaminosa, pero cuando Jesús entra en nuestra vida, nos da la autoridad, la capacidad, el Espíritu Santo obra en nosotros para nosotros vivir lejos del pecado. Podemos ahora rehusarnos a lo que nuestra naturaleza quiere. ¿Sí le ha pasado eso? Usted siente, ¿tú sabes qué? Esta persona me hizo mal y yo quiero que le vaya mal. Y luego el Señor abre su corazón y usted comienza a decir, ¿tú sabes qué? Yo espero que el Señor le bendiga y le cambie. Eso es el Espíritu Santo. Esa es la libertad que cantamos. Yo quisiera, tengo una oportunidad de salirme con la mía en esta oportunidad y nadie se va a enterar. Y luego el Espíritu Santo viene al corazón. El Señor es mi proveedor. Él me protege. Ese es el tipo de libertad que cantamos. Pero esta gente decía, bueno, si el Señor es todo amor, el Señor es toda gracia, pues realmente lo que hacemos no es tan importante. Lo que hacemos no tiene consecuencias. Lo que hacemos no tiene peso. No solamente lo decían, sino que según Pedro, ellos mismos, estos líderes, también vivían de una manera que no reflejaba una vida de santidad y de entrega al Señor. ¿Qué tal si lo leemos para que vean que no me lo estoy inventando? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Y vamos a comenzar como a mitad del 13. Dice, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Y está hablando de los líderes, ¿verdad? Dice, son manchas e inmundicia. Les dije que Pedro no tiene pelos en la lengua. Deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue arrepentido por su transgresión, pues una muda bestia de carga. Hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. En inglés dirían, well, tell me how you feel, or tell me how you truly feel, ¿verdad? Oye, Pedro, parece que no estás siendo suficientemente transparente, dinos realmente cómo te sientes. Este Pedro habla fuertecito, ¿verdad? Le dice, esta gente pasa el día en sus placeres. Se deleita o disfruta en engañar al pueblo.
Dice que cometen adulterio, cometen todo tipo de pecado. Utilizan las muchas palabras para convencer a las personas que no están estables, a los que están empezando, ¿verdad? Se aprovechan de ellos. Dice que ya hablamos de la avaricia, ya mencionamos, ¿verdad?, sobre ellos utilizaban este proceso para tomar ventaja de las personas. Y luego Pedro, que no tiene problemas en llamar nombres, le llama hijos de maldición. Y esto es una gran acusación de Pedro. Pero es que esta gente dice amar a Dios. Esta gente dice ser enviados de Dios, mensajeros de Dios. Pero usted le mira y parece que no lo son. Que su reacción, la forma en que conviven, la forma en que viven, la forma en que se comportan, cada vez que tienen la oportunidad de escoger hacer lo que Dios les llama y lo que le aborrece a Dios, pareciera que esta gente siempre anda a este lado. Y lo hacían porque decían, bueno, es que hay libertad, realmente no importa. O sea, a la larga, el amor de Dios es tan grande que ¿por qué intentar? ¿Por qué esforzarse? En el verso, si lo escucharon, habla de Balaam. ¿Saben quién es Balaam? Era un profeta que, según el pueblo de Israel iba moviéndose, había un pueblo enemigo. Y ellos tenían miedo de que este pueblo de Israel viniera a hacer daños a ellos. Entonces llaman a este profeta, le dicen, te vamos a pagar dinero, te vamos a recompensar muy bien, pero ven acá y maldice al pueblo del Señor. Inicialmente el profeta consulta con Dios, Dios le dice no, entonces no va, pero luego le envían más dinero. Y ahora, ¿verdad? ¿Cómo que dicen? Por dinero canta algo, baila el gallo, el mono, el perro. Te digo. Así que este profeta dice, bueno, pero vamos a ver. Esto es mucho dinero para no hacerlo. Entonces comienza con su burrito a ir hacia donde está el pueblo de Israel, ¿verdad? Y de pronto el burro se detiene. Y comienza a retroceder y comienza a que no quiere caminar. Entonces Balaam se molesta y golpea al pobre burro. Y luego van hacia otra dirección. Y luego el burrito vuelve y se detiene. Y vuelve Balaam y se molesta y vuelve y le reprende. Y luego pasa una tercera vez. La tercera vez, este burrito, que usted se lo imagina, sabrá, se mira, le dice, oye, pero ¿por qué me estás golpeando? Y todo el mundo, todos los estudiosos que busqué, ¿verdad? En ningún momento ponen a Balaam preguntándole, oye, pero burro, ¿por qué me estás hablando? Tú eres un burro. Sino que Balaam comienza a hablar con el burro. Y luego Dios le abre los ojos a Balaam y ve al ángel del Señor frente a ellos. Si este burro hubiera continuado caminando, hubiera terminado Balaam. Y ahí Balaam se da cuenta que después que Dios le había dicho que no, que a su pueblo no le iba a bendecir, se encontraba por avaricia de camino a hacerlo. Entonces Dios le invierte los papeles. Ahora separa el profeta frente al pueblo de Israel y en vez de maldecir a Israel, bendice a Israel. Pero ¿por qué Pedro utiliza este ejemplo? Porque están viendo otras personas que pareciera que están como que manipulando el evangelio, haciéndolo atractivo para su beneficio propio. No tratando de predicar lo que Dios quería enseñar, sino querían aprovecharse de eso. Entonces, esa es la historia de Balaam. Y nuevamente, regresando a lo que Pedro está tratando de enseñar, ¿será que porque es más atractivo podemos cambiar o alterar lo que vemos en la palabra? Y Pedro lo que hace es que utiliza cuatro ejemplos para contestar la pregunta con la que comenzamos en el día de hoy. ¿Será que el amor de Dios es eterno, increíble, perfecto y cubre todo? ¿Será que cada cosa, cada detalle de lo que hacemos importa eternamente? Y Pedro utiliza, como le dije, cuatro ejemplos. En 2 de Pedro 2:4 habla de uno de esos casos, luego en versículos 5, 6 y 7. Así que si tiene su Biblia lo puede buscar, si no vamos a tener acá arriba. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que les arrojó al infierno y les entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Entonces Pedro dice, bueno, ejemplo número 1, Dios no perdonó a los ángeles. Por eso entendemos que los demonios que la palabra habla, las personas que, esos seres que no vienen de parte del Señor, en algún momento estaban dentro de la presencia del Señor y ya no lo son. Por alguna razón, Dios no les perdonó.
Versículo 5. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, él cita el diluvio de Noé y dice, bueno, él pudo haber salvado a todo el mundo, pero de alguna manera Dios elige a algunos justos y al resto no. Versículo 6. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciendo las cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habían de vivir impíamente después. ¿Se recuerdan? Sodoma y Gomorra, había unas ciudades que estaban muy corrompidas por su pecado. El Señor envía a unos ángeles, ya querían lastimar a los ángeles, así que el Señor dice, basta, es tiempo de pasar juicio. Pero luego se acordó que estaba Lot y su familia, y que ellos eran justos. Entonces saca a Lot antes de cometer destrucción contra esta ciudad. Así que da estos ejemplos. En el 7 nuevamente vuelve y recalca, ¿verdad?, cómo Dios saca a Lot. Entonces, la pregunta es, Pedro, ¿será que Dios puede amar y perdonar y pasar juicio? Y Pedro dice, sí. La Biblia dice que sí. Lo que tenemos enfrente de nosotros muestra a un Dios que es amor perfecto, pero aparenta también pasar juicio sobre el pecado. En el verso 9 dice, el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. O sea, parece que hay un balance quizás perfecto que usted y yo quizás no entendemos 100% de qué manera Dios puede amar y tener esta pasión que le lleva a la cruz y a la misma vez decir esta iniquidad, este rechazo, esta separación de mí insistente merece ser puesta alejada o separada de mí. Esto pareciera bien consistente con otro versículo. Si saben el versículo que dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Pareciera que hay como una cualificación, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, pareciera que cuando vemos en la palabra hay esta balanza entre gracia y luego la verdad, entre el perdón y el juicio y el castigo del pecado. Les confieso que crecí mucho de mi vida de joven, ya hablamos de mi juventud, con un conocimiento o con quizás digamos con miedo al infierno. O sea, vivía aterrado con estar separado de Dios. Entonces, recuerdo haber tenido una conversación con mi pastora en el momento de jóvenes. Yo le dije, yo quiero seguir a Dios porque le tengo tanto miedo al infierno. Y recuerdo que él me dice, todavía no lo entiendes. Y yo, ¿qué no entiendo qué? Todavía no has llegado al conocimiento pleno de lo que vemos acá, de la gracia del Señor. Y no entendí en el momento, estaba tan confundido. Porque sí, hermano, podríamos predicar, y hay muchas iglesias que predican un fuego consumidor y el infierno, ¿verdad? Como manera, como herramienta para convencerles a ustedes que vengan acá, ¿verdad? Y quizás eso no es lo que enseña la Biblia. Pero también podríamos enseñar, hermanos, no importa cómo vivamos, porque el Señor ama por completo. Así que viva su vida, sea feliz, haga lo que le convenga, porque al final el amor gana. Y precisamente le dije, esto no es nuevo, esto viene desde antes. Específicamente el apóstol Pablo se encuentra con la misma pregunta, porque él anda predicando, la salvación depende del Señor. Lo cantamos acá, ¿verdad? Él todo lo pagó, Él lo hizo todo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Si Él lo hizo todo, y si la salvación solo depende de lo que Él ha hecho en nosotros, entonces ¿qué hacemos nosotros? Y en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2,
Pablo trata de responder esa pregunta. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? O sea, si la gracia del Señor es tan buena, bueno, pues sigamos viviendo, sigamos disfrutando para que el Señor constantemente nos muestre su gracia, porque es una muy buena gracia. Y él responde al mismo, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Saben? Cuando vamos a las aguas del bautismo, parte de la representación que tenemos es que usted y yo ya no estamos esclavos a nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora no estamos obligados a pecar, sino que tenemos la oportunidad y el regalo del Señor de vivir vidas que reflejan a nuestro Salvador. Así que les dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? ¿Cómo podemos estar constantemente en él? ¿Verdad? En el versículo 15 de ese mismo capítulo dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Nuevamente, de ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes han hecho siervos de la justicia. O sea, hay este antes y después, ¿verdad? Está el antes, cuando vivíamos separados del Señor, quizás andábamos con una lista tratando de ser las mejores personas posibles, pero se nos hacía imposible agradar al Señor. Y luego somos llamados para la justicia, para la libertad, dentro de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Había un pastor muy amigo de mi papá que andaba escuchando una conversación y alguien dijo, no, es que la salvación es gratis para usted y para mí. Y siguieron hablando y volvían, no, porque la salvación gratis del Señor. Y este pastor era argentino y tenía su carácter. Y le dice, no hermano, no es gratis. Es un regalo para mí y para usted, pero le costó al Señor. La salvación de Dios no fue barata. La salvación del Señor no es ligera y fácil y ni importa. Le costó al Señor, creador del universo, al Dios de todas las cosas, humillarse, venir al mundo en forma de hombre, someterse a la humillación de los soldados, someterse al castigo en su cuerpo y luego entregar su vida por usted y por mí. No es gratis. Es un regalo para usted y para mí, pero un regalo muy costoso. Entonces, cuando vemos acá a Pedro diciendo, ¿cómo podemos aligerar eso? ¿Cómo podemos despreciar el peso del regalo de Dios? Vemos a Pablo diciendo, ¿cómo podemos vivir una vida que no refleje lo que Dios nos está llamando a hacer cuando Dios se ha entregado por ti y por mí? ¿Cómo podemos vivir en el pecado y luego clamar y decir, bueno, el Señor me va a perdonar al final? Entonces podría decir, bueno, pues entonces todo lo que hacemos importa y el que no haga las cosas bien está condenado por siempre. Bueno, tampoco. Y entonces me dice, José, explícame, ¿cuál es el balance? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos saber? Bueno, no le puedo explicar a ciencia cierta. Realmente no conocemos a Dios, no conocemos su corazón. Vemos un Dios que está presto para condenar el pecado. Y dice la Biblia que por compasión, por misericordia, ha alargado la espera para que más personas como usted y como yo podamos llegar al arrepentimiento y podamos vivir una vida como Él nos ha llamado. Y usted y yo sabemos que hemos sido llamados, hemos sido convencidos, Dios nos recuerda de nuestro pecado y nos arrepentimos y trabajamos para vivir una vida santa. Y generalmente no podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cobijamos en la gracia del Señor. Este balance de sentir el peso del pecado, de saber que cuando le fallamos, cuesta. No es efímero, no importa. Y que a la misma vez, cuando le fallamos, podemos correr a su casa
Así como un niño cuando hace las cosas mal. ¿Sí les ha pasado? El niño quebró el jarro, el niño quebró la silla, y inicialmente le da temor, pero eventualmente tiene que ir donde su padre y decirles: lo quebré, ¿me perdonas? Y este Señor, que nos ama eternamente, una vez y otra vez dice: sí, te perdono. Hermano, vivamos una vida que entienda el peso del regalo del Señor, sin menospreciar lo que Él ha hecho por nosotros. Y luego tengamos la gracia de regresar a la presencia del Señor cuando fallamos, sabiendo que en su presencia hay misericordia. ¿Será que el amor gana? ¿Será que borramos el infierno? Realmente creo que son dos extremos que están lejos de la perfección del Señor. Y cuando tratamos de buscar esa esquinita por donde podamos nosotros hacer lo que queremos o lo que no queremos, a veces erramos. Vayamos a la cruz. Dejamos que el Espíritu Santo nos convenza de nuestro pecado. Pidamos perdón, arrepentámonos sabiendo que Dios es bueno y fiel para perdonar a aquellos que se arrepienten. Amén. Señor, tú eres bueno. Te damos gracias porque somos recordados a través de esta palabra de Pedro, quizás un poco dura, pero refrescante a la vez al alma, de que tú sí nos llamas a vivir una vida que te agrade a ti, Señor, donde nuestras acciones, la forma en que nosotros nos comportamos con otros, la forma en que nos comportamos con nosotros mismos, Señor, te traiga gloria a ti. Amando, perdonando, no aprovechándonos de nuestro vecino, siendo misericordiosos, Señor, siendo generosos, alejándonos del pecado, Señor. Pero sabemos que dentro de nuestra imperfección, hasta el día que tú nos cambies por completo, vamos a necesitar estar cobijados por tu gracia, Señor. No permita que podamos, como decía Pablo, pecar descontroladamente para que tu gracia abunde, sino que vivamos una vida constantemente siendo recordados, Señor, por tu Espíritu, de que tú nos has llamado para buenas obras. Pero permítenos ser, Señor, tener gracia con nosotros mismos, Señor, y siempre correr a tu presencia, así como un niño cuando hace las cosas mal, sabiendo que nuestro Padre es compasivo y misericordioso con aquellos que le llaman, que le buscan. Te pedimos por nuestros familiares, por personas que todavía no te conocen, Señor. Pon en nosotros el deseo, pon en nosotros el fuego, Señor, de compartir estas palabras con ellos. Porque realmente no sabemos, Señor, cuáles son tus planes, pero sabemos lo que la Biblia nos invita a que las personas te oigan, y nos invitas a nosotros a hablarles y a contarles de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Así que ponemos todo en tus manos, Señor. Pedimos por la iglesia, pedimos por las personas que no están acá en el día de hoy. Ayúdanos que la iglesia vida sea luz en medio de las tinieblas, por la forma en que vivimos, Señor. No tratando de vivir religiosamente, marcando cosas en una lista, sino amando genuinamente, tal y como tú nos amaste a nosotros, Dios. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Juan. Excelente. Bueno, que vayamos en esta semana recordando que